Estimados participantes, se presenta a continuación la videoconferencia que aborda el tema modelos de predicción. Este es un tema de mucha importancia práctica profesional cuando se implementan investigaciones de tipo predictivo. A continuación, se destaca la importancia del tema modelos de predicción en estudios de tipo predictivo. En investigación científica de tipo experimental es conocido el uso de diferentes modelos para establecer posibles relaciones entre los factores de estudio. Hemos presentado en videos anteriores las relaciones de causalidad para establecer causa-efecto entre los factores de estudio, que es característico del tipo de estudio analítico explicativo. También en videos anteriores hemos abordado las relaciones de correlación, asociación o independencia entre los factores, el cual es una característica de los tipos de estudios correlacionales. Y en esta ocasión nos enfocamos en las relaciones de factores que tienen un carácter predictivo, es decir, modelos de predicción para establecer tendencia de respuesta entre los factores objeto de estudio. Si bien es cierto, el escenario de las relaciones entre las variables están preestablecidos, predefinidos, con hipótesis predichas en los modelos experimentales, también es conocido que en el mundo moderno que vivimos, la investigación científica de tipo observacional utiliza también estos tipos de estudios basados en estas relaciones de factores o de causalidad o de correlación o de predicción. En la investigación de tipo observacional, estas relaciones son posibles establecerlas a partir de datos obtenidos de la técnica cuantitativa por excelencia llamada encuesta, y en particular enfatizamos en investigaciones biomédicas el uso del instrumento cuantitativo llamado ficha de recolección de datos médicos, que aportan variables de naturaleza tanto cuantitativa como cualitativa y que permiten establecer las posibles relaciones de causalidad en tipos de estudios analíticos o relaciones de correlación en tipos de asociación o independencia en tipos de estudio de correlación o relaciones de predicción en tipos de estudio predictivo. En el abordaje del tema de modelos predictivos hay que enfatizar su naturaleza desde el punto de vista técnico. En sistemas de análisis estadístico, este es el tema conocido como análisis de regresión y correlación. Son dos conceptos que van vinculados entre sí, pero que son muy diferentes, que aportan mucha información sobre la relación de variables, pero que tienen diferente connotación. Por lo tanto, hay que saberlo diferenciar. El tema de análisis de regresión y correlación implica dos grandes indicadores estadísticos. Por un lado, el coeficiente de correlación, que mide la estrechez de la relación entre dos o más factores entre sí. Y su función fundamental, la función principal del coeficiente de correlación, es calificar la calidad de la asociación entre los factores en base al valor del parámetro ρ, el cual oscila entre 0 y 1 valor absoluto. Es decir, ρ siempre va a ser mayor o igual que menos 1 y menor o igual
que 1. Y cuando el valor de ρ es 0 o próximo a 0, indica ausencia de correlación. Por otra parte, el indicador estadístico conocido como coeficiente de regresión es propio de los modelos de predicción. Y la función principal del coeficiente de regresión es cuantificar la relación entre la variable regresora X y la variable dependiente Y, basado en el parámetro beta, bajo la hipótesis nula de beta igual 0, ausencia de regresión, o la hipótesis alternativa beta diferente de 0, que significa obtener una regresión significativa. Entonces es fundamental saber diferenciar el significado de ambos indicadores estadísticos. Cuando hablamos del tema de análisis de regresión y correlación, estamos hablando de modelos de predicción en los cuales la correlación califica, el coeficiente de correlación basado en el parámetro ρ y con su estimador R minúscula, este parámetro califica la calidad de la relación entre las variables y oscila entre más o menos 1. Y el coeficiente de regresión tiene como función fundamental cuantificar la relación, es decir, mide el quantum del impacto de la variable regresora sobre la variable dependiente mediante el indicador estadístico llamado beta, coeficiente de regresión, parámetro beta y su estimador B minúscula. En particular, cuando se habla del coeficiente de correlación, es muy importante la interpretación que se tenga de él, porque el coeficiente de correlación lo que hace es calificar la relación de los factores, y para ello se utiliza la escala de interpretación definida por Rodríguez 2012, en la cual establece los límites en que se mueve el coeficiente de correlación. De 0 a 1 pasa de una correlación ausencia de correlación si anda en 0, débil si está entre 0 y 5, moderada si anda alrededor de 0.5, fuerte si es mayor de 0.5 pero se aproxima a 1, y 1 es una correlación perfecta positiva. Los mismos conceptos en esta escala de clasificación de Rodríguez 2012 se aplica para los valores negativos. Débil entre 0 y menos 0.5, moderada si anda alrededor de 0.5, fuerte si se aproxima a menos 1, y menos 1 sería una correlación perfecta negativa. Por otra parte, cuando hablamos de modelos de predicción o tendencias de respuesta, hablamos del análisis de regresión simple o múltiple, lineal o no lineal, es decir, modelos curvilíneos, en los cuales se conjugan como variable respuesta dos variables numéricas, en la cual la variable regresora, la variable de impacto X, es la que establece su influencia como variable predictiva hacia la respuesta de la variable dependiente Y. Es decir, hay una variable independiente X o variable regresora y hay una variable dependiente o variable Y. Cuando hay una relación de 1 a 1, una variable X y una variable Y, el modelo de regresión se llama modelo simple. Cuando hay varias variables X involucradas en el modelo de regresión y una variable dependiente Y, a este modelo se le da el nombre de análisis de regresión múltiple. En general, los modelos de regresión se van constituyendo por la adición de los productos definidos por los valores del beta, los parámetros del beta
y la variable regresora. Es decir, si tenemos un análisis de regresión simple, simplemente sería y igual a A más Bx. Solo tendríamos un valor de B, un estimador del parámetro beta y una variable regresora. Pero si tuviéramos 2 o 3 variables regresoras, entonces estaríamos hablando de un modelo de regresión múltiple y estaríamos hablando de los parámetros beta 1, beta 2, beta 3, que vienen a ser los coeficientes de regresión parcial en el modelo de regresión múltiple, y cada uno de ellos cuantifica la cantidad de cambio de la variable dependiente Y en función de la variable independiente X o variable regresora. En general, este sería el caso de un modelo de regresión lineal múltiple, Y igual a beta 0 más beta 1 X1 más beta 2 X2, por extensión hasta beta n Xn, más los términos del residuo del modelo. Particularmente importante en el tema de los modelos de regresión lineal es la definición del modelo de predicción, que es una ecuación matemática definida por la expresión Y es igual a A más Bx. Existen otras nomenclaturas en otros libros de estadística que señalan esta ecuación matemática con la siguiente expresión: Y es igual a beta 0 más beta 1x. En todo caso, el elemento dentro de esta ecuación que se llama A, o en otra nomenclatura que se llama beta 0, significa el intersecto del modelo de regresión que se esté hablando. Este intersecto no es más que la distancia entre el origen del plano cartesiano con respecto al punto de corte del eje Y, con lo cual se intersecta la función de regresión. De manera que el intersecto siempre es una constante en la función de predicción o modelo predictivo o modelo de regresión lineal. Si se llame A o se llame beta 0, su significado es el mismo, es una constante en el modelo predictivo. A eso se le adiciona el producto de el coeficiente de regresión, cuyo estimador es B, multiplicado por el factor de la variable regresora, es decir, B por X, donde B es el coeficiente de regresión o pendiente que indica el diferencial de Y entre el diferencial de X. ¿Qué quiere decir esto? Marca básicamente, y este es el punto principal de la interpretación del coeficiente de regresión, el estimador del coeficiente de regresión B indica la cantidad de cambio de la variable dependiente Y en función de una unidad de cambio de la variable regresora o variable independiente X. Vinculado a los análisis de regresión, siempre en los software estadísticos aparecen dos indicadores que complementan la información del análisis de regresión lineal, simple o múltiple. Siempre aparece el coeficiente de correlación con el significado que describimos anteriormente en las diapositivas anteriores. Y un segundo indicador muy importante que aparece vinculado a los análisis de regresión es el R cuadrado. En este caso, los software estadísticos acostumbran ponerlo con R mayúscula al cuadrado. Y tiene el nombre de coeficiente de determinación. Y es igual, en términos matemáticos, a R al cuadrado por 100. Esta expresión matemática lo que hace es llevar el valor de correlación, que está en unidades de valor absoluto, más o menos 1, lo lleva a la escala de porcentaje y toma el nombre de coeficiente de determinación porque el R cuadrado ya en la unidad de porcentaje permite comprender el porcentaje
en que la variable regresora o variable independiente determina a la variable dependiente. De tal manera que el coeficiente de determinación R cuadrado tiene gran importancia su interpretación. Quiere decir el porcentaje en que la variable regresora o variable independiente X determina el comportamiento de la variable dependiente o variable respuesta Y. Así, por ejemplo, si tenemos un R cuadrado del 85%, quiere decir que la variable regresora determina en un 85% la variabilidad de la variable dependiente Y. Es decir, la variable regresora explica el 85% de la variabilidad de la variable dependiente Y. En ese caso diríamos la variable regresora tiene un gran impacto sobre la variable dependiente. Por lo tanto, diríamos esa variable regresora es una buena variable predictiva de la variable respuesta. En síntesis, sobre el tema del análisis de regresión y correlación, hay que distinguir claramente la función del indicador estadístico R o coeficiente de correlación, el cual califica la calidad o estrechez de la relación y se define entre 1 y menos 1 por los valores de ρ. Se define por los valores de ρ que van de 1 a menos 1. Y por otra parte, los coeficientes de regresión, que son los que cuantifican la cantidad de cambio de la variable dependiente en función de la variable independiente X o variable regresora. Es en base a cada uno de los betas, beta 1, beta 2, beta 3, etcétera, que se realiza la cuantificación en el modelo de regresión, simple o múltiple, lineal o no lineal. Muchas gracias. Saludos.